Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Explicamos hoy a partir del punto 2210, que corresponde a un apartado que tiene como título La familia y la sociedad, y que estamos dentro, englobados en la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este, si no me equivoco, es ya el tercer programa que dedicamos a la explicación sobre la familia y la sociedad. Este punto 2210 dice así: la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad entraña una responsabilidad particular de ésta en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Es decir, es una afirmación, la de este punto 2210, bastante lógica, bastante lógica. Es decir, claro, así hemos hablado en los puntos anteriores de la gran importancia de la familia, pues para la configuración de los individuos, para su crecimiento armónico, incluso para su propia salud psicológica y espiritual, ¿no? Y física, diríamos incluso, Si la familia es tan importante para que un individuo crezca de una manera sana y equilibrada, pues entonces, lógicamente, la familia está aportando al bienestar social una ayuda de primerísima orden. Y, lógicamente, si el bienestar de la sociedad depende hasta tal medida, hasta tal punto del bienestar de la familia, entonces dice, bueno, pues lógicamente se pide a la sociedad una tutela, un reconocimiento, unas políticas familiares acordes con este bien que aporta la familia, ¿no? Unas políticas familiares que sean conscientes, que partan de un reconocimiento del bien que se deriva de la familia. Pues puede parecer esto un poco evidente, ¿no? Sí, pero es que es curioso que lo que es tan evidente, luego resulta que en la práctica no se priorice. Qué cosa más normal sería que en un programa de un partido político una prioridad principal sea la familia, ¿no? Curiosamente, cuando se hacen encuestas a los ciudadanos de cuál es para ellos la institución que más valoran, sin duda alguna, en todas las encuestas siempre se dice la familia es lo que más valoramos. Bien, pero sin embargo cogemos los programas de los partidos políticos y cuando uno ve sus programas, ¿no? Desde luego las políticas familiares son, como se dice popularmente hablando, una María, una María, o sea, ni muchísimo menos son el centro, son la clave principal de esas políticas, digamos, de esos presupuestos, ¿no? Y de esos programas. Entonces, ¿por qué hay una disociación tan grande entre lo que la sociedad valora y luego, de hecho, lo que los programas políticos fomentan? ¿Por qué hay tanta diferencia? Lanzo esto un poco para la reflexión, ¿no? Porque teóricamente los partidos políticos en un sistema democrático son representantes de la voluntad popular, ¿no? Y si resulta que en todas las encuestas decimos que lo más importante es la familia y luego resulta que en los programas de los partidos políticos que nosotros hemos elegido eso brilla por su ausencia, pues uno dice, aquí hay un problema, ¿no? Que quizás también todos tengamos una parte de culpa, ¿no? Bueno, dicho eso, continuamos, ¿no? Con este punto 2210. Dice, la autoridad civil ha de considerar como deber grave, dice, primero, el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, ¿no? Madre mía, ya os dais cuenta que mentar la importancia de reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio por parte de las autoridades, pues esto ha sido un debate de primer orden, pues en los últimos años en España, ¿no? Cuando se ha puesto en duda el concepto de matrimonio, diciendo que el matrimonio no tiene por qué ser la unión del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida, que puede haber muchos tipos de matrimonios y de familias. Entonces, dice aquí, lo primero es que la autoridad civil reconozca la auténtica naturaleza del matrimonio. ¿Cómo vas a proteger algo que ni siquiera tienes claro el concepto de qué es? Eso es imposible, claro. Si ni siquiera sé lo que es una cosa, ¿cómo la voy a proteger?
Entonces, aquí hay recuerdo que en un programa anterior yo hice una pequeña denuncia de ese confusionismo, ¿no? De ese confusionismo de ideas que se ha introducido para desdibujar, ¿no?, lo que es la naturaleza del matrimonio. Se utilizó en España pues un recurso dialéctico, que es un engaño, pero es un recurso dialéctico, es decir, ampliación de derechos. Vamos a ampliar derechos, y nosotros no es que estemos negando al matrimonio nada, pero estamos ampliando derechos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dificultad hay en que los derechos que usted tiene también los comparta con otros? Oiga, pues si los matrimonios gay y tal, pues usted no va a dejar de tener nada porque ellos también lo tengan, lo que usted tiene, ¿no? Es la ampliación de derechos lo que proponemos. A usted no le quitamos ningún derecho. Claro, explicado así, claro, es difícil ser el malo de la película y decir, no, yo no quiero que usted tenga derechos, solo los quiero tener yo. Hombre, a ver quién es el guapo que dice, claro, te quedas tú como el malo de la película si dices tal cosa, ¿no? Parece que en ese planteamiento hay una trampa dialéctica. Luego, ahora voy a intentar un poco rebatirla, ¿no? Pero luego también los hechos, de facto, luego después acaban demostrando que esto de la ampliación de derechos era una trampa para forzar la aceptación de una cosa, porque después viene la dictadura del relativismo, en la que primero se ha reivindicado que la tolerancia para que a mí me reconozcan, y luego al poco tiempo, a los 2 o 3 años, resulta que obligatoriamente en el sistema educativo para todo el mundo se le impone la enseñanza a los niños de una imagen del matrimonio que es contraria a la imagen, a la voluntad de los padres. O sea, ¿no decía usted que usted quería ampliar los derechos y ahora usted me quita a mí el derecho a enseñar a mi hijo el concepto que yo tengo de matrimonio? O sea que primero invocábamos la tolerancia y luego al final acabamos imponiendo la dictadura de esa tolerancia o del relativismo, ¿no? Bueno, digo esto porque evidentemente es una estrategia, ¿no?, para intentar desdibujar y equivocar sobre lo que es el concepto de matrimonio, de familia. Se invocó la ampliación de derechos y luego al final, claro, se termina por no saber qué es una cosa. Pero ¿por qué digo que es tan importante lo de que se reconozca la naturaleza de qué es la familia y qué es el matrimonio? Porque es que si todo es matrimonio, entonces nada es matrimonio. Esto a mí me lo habéis oído muchas veces. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la oración. Si todo es oración, nada es oración. No nos engañemos. Si resulta que no es tan importante ponerse a rezar en ratos concretos, ¿no? Lo importante es que nuestra vida sea una oración, ¿no? No es cuestión de ir a la capilla o ir a la iglesia, no, si lo importante es que nosotros, nuestra vida delante de Dios es una oración. Mira, no te engañes, si todo es oración, nada es oración. Y esto mismo lo podríamos decir de todas las cosas, ¿no? Si todo es medicina, entonces nada es medicina. Nosotros sabemos distinguir perfectamente lo que es un sistema médico pues legalmente reconocido y lo que es un médico con una titulación pues que está reconocida, equiparada, etcétera, de lo que es una persona, de lo que es un curandero, y a un curandero no le podemos dar el título de médico oficial porque no tiene una garantía con una universidad que avale unos estudios, etcétera. No es lo mismo ser médico que ser aficionado a curandero, no es lo mismo. Y no es lo mismo que ser abogado que ser aficionado a pleitos. Pues no. Entonces, si todo el mundo es médico, nadie es médico. Si todo el mundo es abogado, al final nadie es abogado. Entonces, sin otros conceptos, ¿no? Esto lo tenemos bien claro y nosotros exigimos que para tal cosa haya un abogado que represente. No, mire usted, pero yo quiero traer un amigo que entiende de estas cosas, no es abogado, no tiene título de abogado, pero quiero que me defienda él. Le dice, no se le permite, tiene que ser un abogado con titulación oficial el que le defienda a usted en un juicio, no vale que sea... Bueno, si eso lo tenemos claro, que todo el mundo no es abogado, que todo el mundo no es médico, que todo el mundo... Entonces, ¿por qué nos atrevemos a desdibujar la naturaleza del matrimonio? Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Si cualquier unión de dos personas, de dos amigos, de dos no sé qué, son matrimonio, entonces nada es matrimonio. Entonces esto de respetar la naturaleza de las cosas tiene su importancia. Claro, parece antipático decir esto. El que formula lo que yo estoy formulando parece que en su imagen ante los demás va de perdedor, va de malo.
Porque parece que estás negando derechos a los demás. No, no estoy negando derechos. Estoy sencillamente afirmando que hay cosas que son esencialmente distintas y hay que tratarlas a cada una según su naturaleza, no emborronándolo todo, no desdibujando las especificidades de cada uno. Luego, fijaros la importancia que tiene esto, ¿no? Y no nos dejemos engañar fácilmente por unos sofismas, que yo creo que eso de la ampliación de derechos es un sofisma, ¿no? Cuando la ampliación de los derechos se hace a costa de cuestionar la naturaleza de las cosas. Eso es un sofisma. La ampliación de derechos no puede ser nunca hecha a costa de desdibujar la naturaleza de las cosas. Repito, es que esto es básico, ¿no? Y esto en nuestra cultura, en la cultura del todo vale, es igual, ¿qué más dará? ¿No? Estamos en una cultura que yo creo que estas palabras se pronuncian con mucha frecuencia. ¿Qué más dará? Si es lo mismo. No, todo es lo mismo, todo es igual. No, todo no es igual, todo no es lo mismo. Somos poco, yo diría poco serios, ¿no? O sea, poco rigurosos a la hora de juzgar los hechos y de juzgar la naturaleza de las cosas. Por eso dice aquí, ¿no?, que la autoridad civil tiene el deber grave de reconocer la naturaleza del matrimonio y de la familia. A ver si ahora es lo que vamos a reinventar las cosas. Reinventar las cosas, ¿no? Dice más también, sigo adelante, protegerla y fomentarla, ¿no? Protegerla y fomentarla. Bueno, pues claro, yo digo, qué importante es esto, ¿no? Que nosotros tengamos la conciencia de que las autoridades están para proteger la familia, para protegerla, y entonces tenemos auténticos dramas entre nosotros. Por ejemplo, porque en este punto del catecismo hace una llamada a la sociedad civil, a sus autoridades, a reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, a proteger y a fomentar, ¿no?, el matrimonio y la familia. Y dice después, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. La verdad es que nuestra fe católica es atrevida, es atrevida a la hora de decir cosas que sí, son de sentido común, pero es verdad que suenan, ¿no?, son contraculturales verdaderamente, ¿no? Les pedimos a las autoridades que aseguren la moralidad pública y que esto lo hagan además, pues en ayuda, en connivencia con las familias, porque una de las cosas que más dificultan la educación de la familia, que como digo es la auténtica, es la célula de cuyo bienestar viene el bienestar de la sociedad, ¿no? Es verdaderamente maniqueo, perdón por la palabra, es que auténticamente es una contradicción esquizofrénica el hecho de que la familia tenga que estar luchando contra muchas costumbres sociales que las autoridades están permitiendo. Entonces tiene que estar a veces luchando para que, claro, si yo quiero educar a mis hijos de una determinada forma, pero al mismo tiempo la sociedad está introduciendo una serie de hábitos de vida, pues resulta que entonces los hábitos sociales, la inmoralidad pública es enemiga del derecho de los padres de educar a sus hijos. Porque ahora los hijos no solo viven en la familia, viven también en la calle. Entonces es injusto, es inmoral que las autoridades no se tomen en serio el colaborar con los padres en cortar determinados hábitos sociales que son contrarios a la educación que los padres quieren introducir en sus familias. Pues, por ejemplo, ¿no? Claro, si las autoridades permiten que el ocio por las noches sea vivido de una determinada forma, que los locales de ocio, de alterne, etcétera, pues no se cierren a unas horas ni mínimamente normales, si están permitiendo una forma de vivencia del ocio, porque claro, se mueven miles de millones, ¿no? Y no tienen la autoridad suficiente para decir aquí los locales se cierran a tal hora y esto, etcétera, etcétera. Si estamos permitiendo que existan las llamadas rutas del bacalao y no sé qué, no sé cuántos, todo ello supone una permisividad por parte de las autoridades. Eso después, ¿qué es lo que conlleva? Pues conlleva que los padres se ven desasistidos.
sea, que el padre tiene que mantener un pulso, ¿no? Un pulso, pues en la educación de sus hijos, en que siente, ¿no? Siente los hábitos sociales, siente los hábitos sociales consentidos por las autoridades, ¿no? O incluso incentivados por las sociedades, los siente como enemigos de la educación de sus hijos. Y entonces siente una presión social. Y entonces resulta que la familia tiene que luchar ya no solo contra la tendencia carnal que tenemos todos, ¿no? No solamente con la pereza de su hijo, no solamente pues con el egoísmo de su hijo, sino que la familia tiene que luchar ya contra una especie de aliado que tiene ese egoísmo de su hijo, o esa pereza de su hijo, un aliado que tiene en las costumbres sociales que se estaban introduciendo. Y claro, y viene el chaval y dice, papá, mamá, es que todo el mundo lo hace. Claro, es que me quedo yo solo si vengo a casa a esa hora. Es que voy a ser yo el bicho raro. Claro, entonces resulta que no estamos colaborando nada con la familia. Todo lo contrario, ¿no? O sea, ciertos hábitos sociales que se están consintiendo, pues resulta que las familias se ven desasistidos en ellos, ¿no? El padre y la madre tienen que luchar ya no solo, pues contra el egoísmo de sus hijos, que todos tenemos nuestra parte de pecado, sino que ese egoísmo de sus hijos encuentra un aliado, un auténtico aliado en las costumbres sociales. Por eso se atreve a decir el catecismo que las autoridades tienen que asegurar la moralidad pública, porque de lo contrario la inmoralidad pública salpica dentro de la familia, claro que salpica dentro de la familia y hace mucho daño. Ahora, ¿esto qué supone? Supone un concepto de que el Estado está para ayudar a las familias, no solo a individuos sueltos y concretos, no, a las familias. Esto también se traduce en muchas cosas, Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que no se obre con esa especie de perspectiva de derechos de las familias y se vaya siempre al individuo. Como si todo fuesen derechos individuales en vez de entender derechos de familias. Un caso concreto. Resulta que existe hoy en día toda esa posibilidad que a través de teléfonos, de ese tipo de teléfonos que son números especiales, que si, bueno, ahora mismo igual voy a meter la pata cuando digo los prefijos, pero esos prefijos que se marcan para hacer llamadas a líneas que si del tarot, a líneas que si eróticas, a líneas no sé qué, una serie de teléfonos, pues que hay gente que se está forrando con la inmoralidad de la gente, ¿no? O sea, con los desequilibrios de muchas personas, que igual a veces hay familias que se llevan la sorpresa de que alguno de sus miembros pues tiene graves desequilibrios y de repente llega una factura de un teléfono en la que alguien está llamando a no sé qué líneas, y entonces, claro, la madre o el padre se llevan las manos a la cabeza, llaman a la telefónica y dicen, no, pues que alguien ha llamado desde ahí y tal y cual. Y entonces dicen, no, pero yo no quiero desde aquí hacer ese tipo de llamadas, etcétera. Entonces, resulta que tenemos que hacer una objeción de conciencia para que no se pueden hacer esas llamadas. Somos nosotros los que tenemos que llamar a un sitio y darnos de baja. Yo no quiero que desde mi teléfono se puedan hacer estas llamadas. O sea, ¿no sería más normal lo contrario? Que el que quiera tener ese servicio de esas llamadas sea él el que se dé de alta. O sea, tenemos que darnos de baja en vez de darnos de alta en eso. O sea, es decir, por sistema todo el mundo tiene el acceso directo a esa basura. Ahora, el que quiera que en su casa no se tenga ese acceso, es él el que tiene que objetar, es él el que tiene que ponerse en contacto y darse de baja y mandar no sé qué fases y cosas por el estilo. Entonces, hay una legislación que en vez de proteger a la familia, en principio la tiene desprotegida. Y lo mismo diríamos pues con canales televisivos y canales pornográficos en los que en principio todo está abierto, ¿no? Está abierto todo a todo el mundo. Ahora, es el padre el que tiene que estar luchando y a ver cómo cierro esta ventana para que no entre esta basura dentro de nuestra casa y a ver cómo impulsar. Tenemos que protegernos, ¿no?, frente a la basura. En vez de, lo lógico sería que se suponga que una familia quiere tener pues su intimidad preservada, y el que quiera tener acceso a eso, que lo pida a él.
Sin embargo, aquí es al revés. El que quiera tiene que barrer para sacar la basura de casa, en vez de pedir que venga. Bien, pongo este ejemplo, ¿no? Y podemos poner unos cuantos más. Por ejemplo, lo que son los filtros de Internet. O sea, resulta que Internet está planteado de una manera en la que la basura, la pornografía y todo, o sea, está totalmente pues al acceso de nosotros, ¿no? Y entonces un padre, para que eso no sea así, tiene que decir, voy a buscar unos filtros de Internet para proteger el acceso a lugares negativos, etcétera. Yo creo que lo normal sería lo contrario, ¿no? Lo normal sería que Internet pues sea un servicio que no permita, o sea, que no permita el acceso a esos lugares absolutamente, vamos, no contrarios al sentido mínimo de la ética y de la moralidad, y que el que quiera buscarse eso, oiga, pues que se vaya donde tenga que irse y que compra lo que tenga que comprarse. Pero vamos, que lo lógico es que estemos protegidos por principio, no por objeción de conciencia, que tenemos que hacer objeción de conciencia ya para estar protegidos. Y buscar un filtro, y buscar no sé qué. Bueno, pues a estas cosas concretas se desciende cuando hablamos de políticas de protección familiar, que tenemos que fomentarlas, ¿no? Y asegurar la moralidad pública, ¿no? De lo contrario, queramos que no, la familia es dañada. Y al ser dañada la familia, eso va en detrimento del bien de la sociedad, inevitablemente, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario de este punto 2210. La importancia de que la familia, con ese bien social tan grande que está aportando, o sea, esa aportación tan grande al bienestar social, pues sea protegida, sea tutelada por la autoridad civil, y que la autoridad civil caiga en cuenta del grave deber que tiene, ¿no? La grave responsabilidad de reconocer su naturaleza, protegerla, fomentarla, asegurar la moralidad pública, decíamos, ¿no? Y dice también favorecer la prosperidad doméstica. La palabra prosperidad, pues también hace referencia a lo económico, no únicamente, ¿no? Pero también hace referencia a lo económico. Y bueno, aquí también hay una referencia que es el hecho de que las políticas familiares pues den beneficios también a la familia, beneficien a la familia. Es lógico que una familia tenga pues unas desgravaciones fiscales, unas ventajas fiscales precisamente por ser familia. Y los estados que tienen políticas familiares de los que no las tienen, se nota también en gran parte en estos aspectos económicos. No únicamente, pero claro, también se nota en esto. ¿Y cómo se promociona la natalidad? Pues nosotros, por ejemplo, en España, hay que decir que comparativamente con el resto de Europa, somos de los estados en los que menos ayuda se da por
pues de incentivo a la natalidad. Eso es bastante significativo. Por ejemplo, a veces yo no soy ningún especialista en estos temas, pero a mí me preocupa mucho el ver cómo algunas parejas suelen plantear el problema moral de la separación de bienes porque les conviene a efectos fiscales. Entonces te das cuenta que hay parejas que se casan, pero dicen, pero vamos a hacer la separación de bienes porque a efectos fiscales salimos mejor parados y tal y cual. Y yo pienso, y a veces te preguntan, ¿no? Esto es moral, poder hacer estas separaciones de bienes, aunque nosotros luego es únicamente a nivel legal, nosotros después lo tenemos todo en común, etcétera, ¿no? O sea, tenemos claro que todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, pero estas divisiones de bienes las hacemos. Bueno, cuando plantean esas cosas, yo en principio digo, vamos a ver, el problema del que se parte no debiera de existir. Lo lógico sería que, fiscalmente hablando, económicamente hablando, una familia salga mejor parada económicamente por tener los bienes en común que no por tenerlos separados. O sea, ya es un problema y ya partimos de que la política familiar está mal planteada cuando resulta que a alguien le sale mejor económicamente el separar los bienes. Mal asunto. Y es un error grave por parte de la administración. Lo lógico sería que se esté promocionando la unión, la comunión, no que se esté fomentando lo contrario. Se esté fomentando lo contrario. Bien, ya sabemos que, bueno, pues que posiblemente, ¿cuál es la respuesta que se puede dar a quien te hace esa consulta? Hombre, pues que sí, que entendemos que puede no ser inmoral. O sea, puede ser, pues no será inmoral el que alguien diga, bueno, a efectos legales vamos a hacer una separación, pero tenemos claro que entre nosotros todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Bien, de acuerdo, pues moralmente hablando salvamos la cosa, ¿no? Pero ya vamos mal, ¿no? Estamos como teniendo que partir de un principio que no debiera haber sido así. O sea, lo lógico es que las autoridades y la administración hubiesen fomentado la comunión de bienes, no lo contrario. O sea, que salga económicamente mejor parado pues, el matrimonio por hacer sus cuentas unidas que no separadas, ¿no? Entonces, como digo, yo no entiendo mucho de estas cosas, ¿no? Vamos, para ser sinceros, nada. Pero observo que con frecuencia llegan ese tipo de consultas. Entonces yo me pregunto para mí, ¿cómo es posible que tengamos una legislación pues de Hacienda, etcétera, en la que resulta que sea beneficioso separar bienes? Y claro, esto crea una mentalidad en la que no se favorece nada al matrimonio, sino se favorece lo contrario. Luego también aquí hay un toque de atención, ¿no? a esas políticas familiares que tienen que favorecer la prosperidad doméstica. O sea, la familia tiene que estar privilegiada y no es ninguna discriminación que se favorezca a la familia. Por ejemplo, los que no somos casados, los célibes, es totalmente lógico que nosotros, pues, tengamos que se nos pida una participación de los impuestos superior que aquellos que tienen familia. Totalmente lógico que nosotros tengamos que cargar más con esa parte que ponemos en favor del bien común. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener hijos y la familia, en principio, puede tener problemas de esterilidad, etcétera, pero está abierta a la transmisión de la vida. Luego, no es ninguna discriminación negativa el que nosotros carguemos con más peso en los impuestos en favor de la familia. Porque fijaros una cosa, discriminar, porque la palabra discriminar se suele utilizar en sentido negativo. Sí, pero discriminar es distinguir, distingamos, ¿no? Distingamos las cosas. Es normal que los solteros carguemos con más peso en favor de las familias que tienen que llevar adelante la educación de los hijos y que además esos hijos van a ser los que hagan pervivir la sociedad. Y la sociedad tiene que continuar adelante. Luego eso no es discriminar, eso es distinguir, ¿eh? O sea, discriminar en el sentido negativo de la palabra, en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Y también el soltero, que no tiene hijos, él
tiene una obligación moral en favor de la sociedad y de la continuación de la sociedad. Porque él también recibe una sociedad porque anteriormente hubo quien tuvo familia y quien procreó. Luego no vale decir, ya, yo soy soltero y que se termine el mundo conmigo. No, que se termine el mundo contigo no, majo, porque el mundo, tú existes porque los anteriores no dijeron eso. Los anteriores no dijeron eso, sino que promocionaron la familia y entendieron que era un bien social, y por eso has nacido tú. Ahora no seas tú tan egoísta de decir, yo no tengo por qué pagar ningún impuesto, ni a mí me tienen por qué quitar más dinero para dárselo a las familias. Eso es un principio egoísta total. Luego es normal, ¿no?, que la sociedad prime a la familia, la prime, la beneficie, porque de ella viene un bien social. Y gracias a que anteriormente ha sido, nosotros somos. De lo contrario no seríamos. ¿Es obvio lo que estoy diciendo? Sí, totalmente obvio. Ya, pero luego resulta que en la práctica, como estoy poniendo aquí ejemplos concretos hoy, ¿no?, en la práctica las cosas obvias, pues muchas veces cuestan, ¿no? Cuesta verlas realizadas y traducirlas en políticas concretas, ¿no? Como digo, uno de los males más grandes, ¿no?, de nuestra cultura es hablar siempre de derechos individuales, de yo. ¿Y los derechos de la familia qué? No existen derechos individuales sin derechos familiares. Esa fue una de las afirmaciones más importantes, ¿no?, también hechas por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, hablando en instituciones también públicas, ¿no? Incluso también en algunos de los discursos pronunciados en la ONU. No existen derechos individuales sin los derechos familiares, porque el individuo no nace él solo por generación espontánea, nace en un entorno, nace en una familia. Esto es algo que aportamos nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que cambiar el sistema democrático, que en vez de votar un individuo, un voto, la familia también debería de tener, aparte del voto del individuo, debería de tener también un voto privilegiado. Pues no sería ninguna herejía, ¿eh? O sea, no sería ninguna herejía que el sistema democrático tuviese derecho a voto no solo el individuo en sí mismo, sino también la familia, como familia. No sería ninguna barbaridad. Pero bueno, tampoco estoy diciendo con esto de que la única manera de llevar a cabo los derechos de la familia sea con las votaciones, sino con la conciencia que tengan la clase política de que el individuo, sus derechos no son individualistas, sino que tienen sentido en la medida en que la salud de la familia en la cual está insertada pues le permite disfrutar del derecho individual. A mí un individuo que dice, tú tienes derecho a la libertad, y dice, ¿pero qué derecho a la libertad si mi familia está rota? ¿Pero usted es tonto o qué? ¿Para qué está usted diciendo, yo soy libre, usted tiene derecho a la seguridad, a la solidaridad, pero si mi familia está rota? Esos derechos no me sirven de nada. Son derechos teóricos, ¿sabe usted? Los derechos individuales, si uno no los vive en una familia estable, no, son papel mojado. Son papel mojado. Esto es, ¿no?, lo que en este punto 2210 se está enfatizando. Lo dejamos aquí. Mañana continuaremos, Dios mediante. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono